Bueno, segunda etapa de su clase de clínica de Derecho Notarial, domingo, sección A, de 8 a 10 de la mañana. Espero que nos la sigamos pasando muy bien. Vamos en características del instrumento público. ¿Ah? Dígame, Samuel, ¿qué le puedo dar? Licenciado, buenos días, disculpe, ¿podría repetir sobre lo de la inapelabilidad? Inapelabilidad. Fíjese que ahí está Josué Pérez Urrea, hace 2 minutos colocó algo muy bonito aquí en el chat. Dice, inapelabilidad de los instrumentos públicos no son apelables porque no existe un superior jerárquico del notario ante quien se pueda apelar el contenido de una escritura. Únicamente se puede atacar de nulidad y falsedad. Neri Muñoz, 2019, página 10, dice ahí en el chat de Samuel. Creo que esa es una explicación y un resumen muy bueno de lo que nosotros acabamos de hablar. ¿Estamos ahí, Samuel? Sí, gracias. Palabras de peso. Vamos a lo mismo, padres. Miren, al final la creación del instrumento público, pues somos responsables nosotros los notarios. Pero también de enseñarle al alumno, o sea, digamos, ustedes como alumnos deben de aprender todo esto como parte del conocimiento de su licenciatura. El redactar no es el centro del derecho notarial. Claro, es lo más importante, pero todo lo que conlleva el conocimiento científico del notario es importante. El conocimiento siempre va a ser poder, jóvenes. Siempre. Bueno, ejecutoriedad. 9 característica del instrumento público, la número 1, 2, 3, 4, 5, ejecutoriedad. Mire pues, la ejecutoriedad significa que cuando algo es ejecutivo, es decir, hemos escuchado ustedes en derecho mercantil, se recordarán ustedes que vieron títulos ejecutivos, es decir, ejecutables, es decir, que genera un derecho que puede ser susceptible de hacerse cumplir frente a una tercera persona. Es decir, si yo le presto un título ejecutivo, si yo le presto una cantidad de dinero a alguien, ¿sí? Y hago un pagaré, estoy diciendo que le voy a pagar a alguien una cantidad de dinero en un plazo establecido. Es un pagaré. Y ese título es ejecutable, es decir, puedo obligar a la persona que cumpla con su obligación. Lo mismo sucede en los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos, al generar y al crear garantías específicas de los hechos manifestados en el instrumento público, quedan la obligación de su cumplimiento, es decir, son ejecutoriables. Por ejemplo, en un mutuo con garantía hipotecaria, es decir, en un préstamo económico donde se dejó como garantía una hipoteca, o sea, un mutuo con garantía hipotecaria, esa hipoteca constituida a través de una escritura pública es un título ejecutivo, el cual se puede ejecutar. Pero no pensemos en ejecutar en una persona y 3 tipos disparándole, no, sino es la fuerza que se tiene la ley sobre un instrumento público para hacer que una persona cumpla con su obligación. Eso es puro derecho de obligaciones. Pues el instrumento que sirve para que esa obligación nazca la vida jurídica y ese cumplimiento de obligación nazca la vida jurídica se llama instrumento público. El instrumento público es ejecutoriable. Y por último, la seguridad. Miren, jóvenes, la seguridad no solo se refiere a la fuerza legal que tenga el instrumento público, sino a que todos los hechos y actos que yo realice a través de los instrumentos públicos estén bien hechos. Es decir, no cometer errores como, por ejemplo, no colocar la edad en una identificación de la escritura pública. Porque usted aquí como alumno lo puede cometer, no hay ningún inconveniente porque no tiene un efecto jurídico. Pero ¿y en la calle? ¿Qué va a pasar el día que usted en la calle cometa esta clase de errores? La seguridad no solo implica el hecho de que todo esté bien, sino que todos los actos sometidos en el instrumento público sean legales. Que el notario, cuando efectúe un instrumento público como tal,
tenga la certeza y seguridad jurídica de que lo haya acontecido cumple con todas las formalidades especiales. Angie, ¿me podría leer el artículo 31 de su Código de Notariado? No sé si es el 30. Por favor, el 31 del Código de Notariado. Angie. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos, el lugar y fecha del otorgamiento. ¿Ya vio por qué ahora es importante eso? El nombre y apellido de los otorgantes, sino contra quién va a ser el objeto del instrumento público. La razón de haber tenido los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Sí lleva representación legal. La intervención de intérprete cuando el otorgante ignora el español. La relación del acto o contrato con sus modalidades. Las firmas de los que intervienen en el acto o contrato con la impresión digital en su caso. Debe de llenar estas formalidades esenciales. Esa es la seguridad que se da como última característica del instrumento público. Ahora bien, vamos a pasar a las clases de instrumentos públicos. Mi teoría está basada en el autor mexicano Carlos Emérida González. Carlos Emérida González es un jurisconsulto mexicano, notario de la UNAM. Básicamente él es el que utilizan todos los catedráticos de la Facultad de Derecho para llevar a cabo su redacción de instrumentos públicos y de sus clases de instrumentos públicos. A mí me gusta mucho el libro de él. Yo lo mandé a traer a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y sí me di cuenta que somos muy malos para copiar. Los matemáticos son muy malos para copiar. Terrible eso. Pero básicamente lo que tengo aquí es un resumen. Pero como les digo, la mayoría de este resumen que yo voy a dar acá está establecido en muchísimos libros de derecho notarial de Guatemala, desde Neri Muñoz, Ricardo Alvarado, el que usted quiera. Todos se basan en esto que yo les voy a explicar ahorita y que está resumido. No me voy a inventar el agua azucarada, porque no me la voy a inventar, pero sí hago una crítica constructiva a los notarios de que cuando copiemos por lo menos aprendamos a copiar. Bien. Brenda Catalina tenía la mano levantada. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Gracias, licenciado. No sé si le puedo hacer una pregunta, porque se me ocurre un supuesto. En el caso que usted nos menciona que un matrimonio no fue inscrito, ya sea por el licenciado que se le olvidó o que el mismo marido le haya dicho, mire, no lo va a inscribir porque yo supe de un caso así. Y en el supuesto ese que no fue inscrito, pero ahora le voy a contar un supuesto. Si la señora, después de años de casada, ella se cree casada legalmente, ¿verdad? Con los avisos, todo legal. Pero si, dado el caso, el marido tiene unos bienes a los cuales ella pues puede tener derecho al caso, bueno, que tiene derecho. En el caso que él falleciera, ya tiene derecho al 50%, que se haya casado en comunidades gananciales, pero si en ese momento no estaba casada porque no fue registrado, en el supuesto que yo le estoy explicando y que usted nos dice que sí es casada, aunque no hayan dado los avisos, ¿qué podría hacer ella, licenciado? Es el mismo punto, Brenda, que me explicaba Miguel. Yo le explico, si definitivamente no se puede contactar al notario, si el notario ya falleció, no hay forma alguna de demostrar que ese matrimonio nació en la vida jurídica,
entonces yo me iría a una unión de hecho post-mortem, porque la unión de hecho post-mortem genera esta clase de derechos, aunque no aparezca la anotación. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes, cuando ustedes vieron Civil 1, vieron unión de hecho, que la diferencia de la unión de hecho con el matrimonio es que el matrimonio, cuando nace la vida jurídica en la fecha cierta, sus consecuencias son siempre a futuro. Es decir, yo me casé el 4 de marzo y a partir del 4 de marzo empiezan a surgir los derechos que nacen del matrimonio. Mientras que la unión de hecho, si yo la declaro, porque la unión de hecho es declarativa y no constitutiva como es el matrimonio, como es declarativa, en este caso se retrotraen los derechos hasta donde ella puede probar que inició la unión de hecho. Porque hay hijos, hay fotografías, hay pruebas, hay situaciones que podrían llegar a demostrar que ellos vivieron maridablemente todo ese tiempo. O sea, son mitos esos de que, entonces como no se casó no tiene derecho a nada. Esos son mitos creados por personas que no conocen el derecho, pero además por abogados que no conocen el derecho. O sea, siempre se puede hacer algo. Para eso se inventó, para eso existe la institución denominada unión de hecho post-mortem. Ahora, ¿qué sucede, Lick? Si él estaba casado y no le ocultó al rey, esa señora tiene derecho. Aunque usted no lo crea, sí lo tiene. ¿Por qué? Porque la vida maridable se debe de probar. Para eso son los juicios ordinarios de familia. Y demostrar que ya no vivía con esa señora y que nunca se divorciaron y que le asiste ese derecho. Miren, el derecho por eso es derecho. Por eso es derecho. Una persona casada que vivió unida de hecho y nunca se divorció y después perdió todos sus derechos, habría que demostrar qué derechos tiene esa señora. Es decir, si ya la nulidad del matrimonio, si ya no se había llevado a cabo el concepto del matrimonio, porque recuerden que el matrimonio es unir, es vivir maridablemente con el ánimo de permanencia establece la ley. Y si ese ánimo no existía desde hacía 20 años, ¿se puede probar? Se puede probar, se puede probar. Es muy complicado, las relaciones interpersonales en civil son muy complicadas, Juan. Hay que estudiar cada caso y hay que entender qué fue lo que pasó en cada caso. Dígame, Hugo. Buenos días, licenciado. No sé si podría hacer mi consulta, es el tema, pero fíjese que yo conozco una persona que tiene su esposo, ¿verdad? Tiene muchos bienes. No estoy mintiendo, tiene casi 25 millones de quetzales en su chequera. Tiene muchas propiedades la señora. Entonces, por ley, ¿verdad? Le corresponde el 50% de los... Bueno, ella más bien hizo ya su testamento, parece, que le deja un 80% de su chequera, de lo que tiene en el banco, a su hija y el 20% a su esposo. El esposo está tratando de que la señora compre bienes porque sobre esa cantidad de propiedades sí le corresponde el 50% por ley, tengo entendido. Pero existe la duda de que el señor, porque la señora ya está bien grande, de que el señor haya hecho ya algo para poder que la señora pues haya cambiado ya un testamento, hasta se cree que hasta la durmió el señor, la sedó, ¿verdad? Porque es mucho lo que está ahí de juego por medio. Es posible que haya hecho él eso, licenciado, con un abogado, ¿verdad? Así, de los tramposos que le llamamos, que haya hecho él ya un documento donde él sacado una huella a la señora que haya estado durmiendo o algo así, licenciado, perdone. Sí, sí se puede. Y la forma de probar, o sea, soy bueno, jóvenes, ya me di cuenta que soy buen abogado. Mire, pues Hugo, eso es bien fácil de mostrarlo. Vaya al Registro General de la Propiedad y solicita un informe de testamento y vea cuál fue el último que se inscribió. Y vea si coincide con las fechas que ella se recuerda que hizo el de él. Y si no coinciden, entonces fue que le falsificó. Muy bien, licenciado. Solo el tema es, tendría que ser en los dos registros, licenciado. Sí, de hecho en el Registro General de la Propiedad se le da, en el formulario que usted llena, de una vez paga el aviso allá en Shera. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Soy muy amable. Gracias. A la orden. A la orden. Qué bueno soy, ¿no? Bueno, clases de instrumentos públicos. Pues sí, estábamos hablando de que la teoría que manejan los guatemaltecos es de un mexicano llamado Carlos Emérida González. Él
John Charles dice, también solicita informe en la Corte Suprema de Justicia. John, en este caso, el informe que se solicita en la Corte Suprema de Justicia es para ver si alguien ya radicó un proceso y no necesariamente la inscripción del mismo. En todo caso, podría ser en el Archivo General de Protocolos, donde sí le podrían dar aviso, donde sí podría determinarse la existencia de un testamento como tal. Bueno, clases de instrumentos públicos, otra vez. Entonces, esta división, básicamente, este es el resumen de esas situaciones. Insisto, esto lo mira usted muy detalladamente en Derecho Notarial 2, en Derecho Notarial 1, Derecho Notarial 2, Derecho Notarial 3 no, porque ahí solo se ven procesos de jurisdicción voluntaria y no se meten tan profundo a esto, y Derecho Notarial 4, que es la creación de instrumentos públicos, que tampoco se ahondan en este tema. Entonces, básicamente, es un resumen de Derecho Notarial 1 y Derecho Notarial 2. Existen dos clases de instrumentos públicos, principales y secundarios. Los principales son los que van dentro del protocolo y los secundarios son los que van fuera del protocolo. ¿Qué documentos van dentro del protocolo? Angelín, hoy sí ya está por ahí, ¿no? Milik, aquí estoy. Va, léame el artículo 8, por favor. Ahora voy. Del Código Notariado. Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra, de conformidad con esta ley. Bueno, mire razones, para que les quede bien claro. Las escrituras principales son las que van dentro del protocolo. ¿Cuáles son las que van dentro del protocolo? Las contenidas en el artículo 8 de su Código de Notariado. Ahí está resumido. Punto. Muerta la gallina. ¿Cuáles van fuera del protocolo? Actas notariales, actas de legalización de firma, actas de legalización de documentos. Y muerta la gallina. Ahí está el resumen de Derecho Notarial 2. Está facilísimas. Santiago dice, además de las que menciona el artículo 8, la transcripción de actas del testamento común cerrado también va dentro del protocolo. Lo que pasa es que la transcripción de actas del testamento común cerrado va en un instrumento público denominado escritura. Y es que la mala redacción del artículo 8 se enseña así como lo enseñó Santiago, así lo enseñan en licenciatura y estoy de acuerdo con eso. Para términos de enseñanza y de didáctica no es tan así, pero está bien, Santiago. Catherine Sánchez, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Buen día, licenciado, disculpe. Respecto a las clases, mencionó principales y ¿cuál fue la otra? Disculpe. Secundarias. Gracias. Hay que entender que las principales son las escrituras matrices. Y dentro de todas las escrituras matrices está esa acta de legalización que muy bien me mencionaba aquí el compañero. Por eso, jóvenes, es importante siempre hacer un análisis jurídico de la normativa del derecho notarial. Yo no estoy en contra de ningún notario de licenciatura, me parece que todos son muy buenos y son geniales, ¿sí? Pero también ahí hay grandísimos dinosaurios que no ven la evolución del derecho notarial, que no entienden que el derecho notarial, al igual que todo el derecho, evoluciona, es decir, es cambiante hacia un futuro. Pero quedarnos con las mismas ideas de hace 50 años, porque alguien cree que es bueno, está bien. El derecho evoluciona, la vida evoluciona. Claro, en un país como Guatemala, que es tan cuadrado, tan cerrado, todos somos tradicionalistas. En el fondo, todos somos absolutamente conservadores. El que me diga que no es muy poco probable que lo sea, porque Guatemala de por sí es un país conservador, a tal grado que a ustedes de chiquito le enseñan a no contarlo todo. Es decir, cuando usted le pregunta a alguien cuánto gana, usted no dice cuánto gana realmente, gana
siempre dice menos. Si usted le pregunta a alguien del mercado, siempre le va a decir que no gana. Pero cuando alguien no gana, no abre un puesto porque no tiene sentido, está perdiendo. Es muy complicado. Alguien que diga, no, yo sí acepto a la comunidad LGTBI, todas las letras. Yo creo que sí lo hacen, pero en una reducida cantidad. El derecho notarial debe evolucionar hacia la tecnología. Y eso implica también quitarnos ciertos prejuicios como el del artículo 8, que se sigue enseñando así hoy en día. Y ustedes saben quién inició esto. Eso se inició hace 40 años. 40 años. Porque alguien dijo, mire, el artículo 8 dice, y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. ¿A qué documento se referirá? Al que está contenido en el 962 del Código Civil. A sus otorgantes en los términos pactados. ¿Qué resalto esta definición? Documento público autorizado por el notario en el protocolo a su cargo. Una escritura matriz, su soporte material es una hoja de papel sellado especial para protocolo. Si no está en una hoja de papel sellado especial para protocolo, no es una escritura pública. Pero las actas de protocolización también son escrituras públicas. También son escrituras públicas. Y las tomas de razón de legalización de firma también son escrituras públicas, ¿sí? También son escrituras públicas. Disculpe, y una declaración
Y una carta total de pago es una escritura pública. Es una escritura pública. Todo instrumento público que se redacte en hojas de papel sellado especial para protocolo son escrituras públicas, escrituras matrices. Lo que sucede es que se les cambia de nombre, pero siguen siendo escrituras públicas. Clasificación de las escrituras públicas: principales, complementarias y canceladas. Principales, complementarias y canceladas. Principales son aquellas que se perfeccionan en un mismo acto e independientes de cualquier otra escritura para tener validez. Las principales son aquellas que se perfeccionan en un mismo acto e independientes de cualquier otra escritura para tener validez. Es decir, si yo efectúo una compraventa y hago una escritura pública de compraventa, esa escritura en sí misma es una escritura principal. Porque para que sus efectos jurídicos y su negocio jurídico nazca, la vida jurídica no depende de nadie más. Es por sí misma válida. Pero digamos que omití consignar el valor del bien inmueble. Entonces voy a crear una escritura pública de ampliación. Esa escritura de ampliación es secundaria porque necesita una principal para nacer a la vida jurídica. Esta secundaria dice, amplía el instrumento público número 1, digamos que la escritura compraventa es la 1, y es el número 2, que amplía el instrumento público número 1, ¿sí?, de la siguiente forma. En ese momento lo que está haciendo la escritura 2 es decir, mire pues, la escritura 1, que es la principal, le omití colocar un dato, o se debe de entender de la siguiente forma. Esta es secundaria, porque si usted quita la principal, esta secundaria no puede subsistir por sí misma. Porque necesita, para que nazca la vida jurídica, necesita que ésta amplíe una escritura principal. Esas son las escrituras complementarias, también denominadas accesorias, ¿sí? Y que no pueden nacer a la vida jurídica sin tener una principal. Jóvenes, les acaban de enviar el link de asistencia. Les doy 2 minutos, son las 9:28, a las 9:30, si gustan ustedes. Empiezo nuevamente, 2 minutos es tiempo suficiente, creo. Bueno, regresando, a ver, dice Carla María Chicay. Disculpe, licenciado, ¿cuándo se nos pueden enviar las clases de la baja? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, Carla. Scarlett dice, disculpe, Lick, ¿puede repetir la definición de las complementarias, por favor? Sí, también denominadas accesorias, no pueden nacer a la vida jurídica sin tener una principal. Nora, me sacó el formulario de asistencia. Vuelvas a ingresar, Nora, son 10 minutos desde que lo enviaron, todavía tiene tiempo de volver a hacer. Y ahí está, Mildred le acaba de mandar ahí otra vez nuevamente el formulario.
Solo que, insisto, y disculpen jóvenes que sea tan claro con eso, si pasaban los 10 minutos no puede hacer asistencia, es muy complicado que yo pueda volverla a habilitar. Perdieron, por X y razón, ¿yo qué puedo hacer? Milagros es lo único que Lucero y yo no podemos hacer. No podemos hacer. ¿Sí? Es molesto porque yo soy de los que da 10 minutos completos para hacerlo. Paro mi clase para que lo haga. Y aún así, por X o Y razón, siempre hay algún motivo de que no se ingrese. Yo no puedo hacer ya nada. Y no porque no quiera ayudarlo, sino porque no puedo hacer. ¿Sí? No puedo hacer. Dice José Jamil, asistencia es una dictadura. Pues será el sereno, pero hay que llenarlo. Bueno, sigamos. Y por último, las canceladas. Son aquellas escrituras públicas, aquellas escrituras matrices que no nacen a la vida jurídica, pero que ocupan un lugar y un número en el protocolo notarial. Es decir, hice la escritura pública de compraventa, que es mi instrumento público número 1. Luego efectué una escritura pública, pero cometí un error de impresión, imprimí mal, debo cancelarla. Entonces voy a efectuar la escritura número 3. Ocupa un lugar y un espacio dentro de mi protocolo, pero no nació a la vida jurídica. Su fundamento legal está contenido en el artículo 37, Angie, si pudiéramos leer el artículo 37, literal B, por favor. 37. Literal B. Del Código De notariado. literal B. Sí. Artículo 37. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. Pues fíjense, pues jóvenes, la escritura cancelada tampoco se le puede extender testimonio o copia, porque no nace a la vida jurídica, solo ocupa el espacio como tal. Y esas son las 3 clases de la clasificación de escrituras públicas. Y por último, la estructura de las escrituras públicas, que son 3, introducción, cuerpo y cierre. Y la introducción está contenida del numeral 1 al numeral 6 del artículo 29. Mildred, ¿me podría leer el artículo 29, por favor, del numeral 1 al numeral 6? Angie. Artículo, sí, pero con gusto le apoyo, no se preocupe. No, Pero ahí no está. dijo Mildred. ¿Ah? Es que pensé que había dicho Mildred. Por eso me quedé callada. Angie, ¿no es Angie, P? Ok, yo lo leo. Perdón. Tenemos 29. numeral 1 al numeral 6. Ok, artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Numeral 2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación o oficio y domicilio de los otorgantes. Numeral 3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Numeral 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario, por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Numeral 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro.
describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Numeral 6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignora el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado si el intérprete no supiere o no pudiere firmar. Lo hará por él un testigo. Ok, entonces del numeral 1 al numeral 6 es la introducción, joven. El numeral 7 es el cuerpo. Léamelo, Angie, por favor. Numeral 1. No, 6. 6. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Fíjense ustedes lo contradictorio de la ley. La ley para la introducción nos pone un montón de requisitos. Para el cuerpo, que es la parte medular del instrumento público, solo nos pone ese artículo, ese numeral 7. La relación fiel, clara y concisa. ¿Por qué lo hizo así el legislador? ¿Por qué lo hizo así el gobierno revolucionario de 1944? Por una simple y sencilla razón. Se supone que nosotros los notarios creamos el contenido del cuerpo del instrumento público. Forma parte de nuestro conocimiento propio. Fíjense. Licenciado, buenos días. ¿Podría volver a repetir la escritura? Por favor. La definición de escritura pública, Jamie, ¿a eso se refiere? Se lo doy. Creo que Mildred por ahí la había colocado. Vamos a ver si la vamos a leer. Ahí está, Mildred ya nos hizo el favor de colocarla ahí. Jamie, espero que le sirva. Bueno, sigamos. Y por último, el cierre. Entonces, Angie, otra vez, del numeral 8 al numeral 12. Numeral 8. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan, según la naturaleza del acto o contrato. Numeral 9. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes, cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Numeral 10. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Solo espérenme. ¿Ya vieron? Leído su ratificación y aceptación. Ratifica, acepta y firma. Por eso se coloca así en ese orden. Se ratifica, se acepta y firma. El famosísimo de licenciatura que le ponen RAF. R-A-F. Ratificación, aceptación y firma. Este es su fundamento legal. Sigamos, Angie, disculpe. 11. La advertencia de los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Y 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo, y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Fíjense ustedes. Aquí nos habla este último documento que acaba de leer Angie, estos últimos numerales del cierre. Si ustedes leen este instrumento, este artículo 29, dice la firma del notario y en ningún lado dice el sello. Entonces, el protocolo se debe o no se debe de sellar. Y aquí entra la siguiente situación. Si nos vamos a la ley, no se debe de sellar porque no es un requisito obligatorio. Si nos vamos a seguridad jurídica, pues debería de sellarse. Yo, Gonzalo Madrid Pérez, en lo particular, nunca sello mi protocolo. Jamás lo sello. No me gusta. Pero es una cuestión de gusto del licenciado Gonzalo Madrid Pérez. Usted en su protocolo puede poner el sello, lo puede hacer y no estaría cometiendo nada ilegal.
¿Oyeron? No es necesario sellar la hoja de papel sellado especial para protocolo con su sello. Únicamente es válido con su firma. Pero si usted, cuando usted tenga su protocolo en sus manos, que ahí se va a dar cuenta usted la sensación que es eso. Cuando usted vaya a inscribirse a la SAT y compre su primer lote de hoja de papel sellado especial para protocolo y lo tenga en sus manos, va a sentir un nervio. Bienvenida al mundo notarial. Ese nervio que se tiene cuando se imprime la primera escritura pública es bien especial. No dejen que la impresora huela su miedo porque le va a arruinar la hoja. Es increíble. Yo espero que usted viva eso. Se lo deseo de todo corazón. Ese miedo de imprimir la primera hoja de su escritura pública, de su primer protocolo, es el miedo más lindo que se tiene, como cuando usted va a su primera audiencia, que tiembla de miedo, que un día antes no duerme porque sabe que tiene audiencia. Su primera audiencia, penal, laboral, lo que usted quiera, civil, lo que usted quiera. Yo todavía sigo teniendo ese miedo. Dice Brenda, licenciado, me interesa mucho su opinión sobre la diferencia de la legalización de firma y reconocimiento de firma. Esa es genial, Brenda. Catalina Ortarte Méndez, esa es muy buena. De hecho, creo que en 4 clases, creo yo que miramos la legalización de firma y ahí hacemos un análisis muy concreto de eso que usted me está diciendo. Para mí son 2 cosas distintas totalmente. La legalización de firma es puesta en su presencia y el reconocimiento de firma es que la firma que está en la parte de arriba es reconocida en una fecha posterior a efectuar la legalización. Esa es mi opinión personal. Veamos qué dice la ley y veamos qué dice la doctrina y lo platicamos bien en esa clase. ¿Le parece, Brenda? Solo me recuerda usted cuando nos toque ver las legalizaciones, esa parte, por favor. Esos temas son bonitos. Asistencia cerrada, dice mi super mega asistente. ¿Y cómo nos fue, mi querida super asistente? Bueno, jóvenes, por hoy estamos y la próxima semana entonces 105 personas la llenaron. Gracias a Dios, gracias a Dios. Fíjense ustedes que cuando yo doy clases de preparación para el privado, yo doy clases para preparación para el privado en el Instituto Popular los sábados. Ahí hay asistencia, pero no es tan obligatoria. Ni con la sección estamos al día o nos falta aún. Van a una clase atrasada, María, no, Mario, Stalin, sí, van a una clase atrasada. Porque yo con la otra clase ahorita empiezo a redactar, con ustedes no he empezado a redactar, pero nos vamos a poner al día, no tengan ustedes pena porque en algún momento, creo que es antes del segundo parcial, la otra clase es la que ya nos ponemos al día todo, y entonces ya estarían ustedes al día de la siguiente sección. ¿Link podría habilitar la asistencia otra vez? No puedo. Mario Arturo, lo siento. Lo siento, yo no puedo hacerlo. Me imposibilita administrativamente el poderlo hacer. Les mando un fuerte abrazo, jóvenes, que tengan muy bonitos sábados. Espero haber estado a la altura de sus expectativas y nos miramos la próxima semana. El que quiera participar, con mucho gusto. Yo voy a dar el uso de la palabra porque vamos a redactar. Entonces, tenga a mano cuaderno, Word, donde usted lo haga, no importa, pero lo principal es que intentamos hacer una introducción, más que aprendernos de cajón por qué lo hacemos, es entender por qué se hace de esa forma. ¿Sí? Entonces se va a hacer el de una persona jurídica y el de una persona individual para que podamos identificar cómo se lee una representación legal de una sociedad anónima, que es la más, es la que yo le enseño, porque es la que considero que más les va a llegar a su oficina, pero también voy a traer el de otras personas para que podamos analizar
analizarla, cómo leer esos documentos. Mire, sirve mucho el derecho administrativo. Si usted trabaja en administración pública, en la creación de contratos administrativos, cómo se da la representación en los actos administrativos. Para eso sirve esa clase de situaciones. En derecho notarial, que es el ámbito privado, lo que más vemos son sociedades anónimas y personas jurídicas como ONGs. Jóvenes, Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo quiere. Bien portados. Angie, espero que siga mejor. La otra persona que también me dijo que estaba mala, que es Isabel Gómez, también espero que siga mejor. Mildred, muchísimas gracias por todo su apoyo. De verdad, usted es nuestra escritora oficial aquí en el grupo. Muy agradecido porque muchos de sus compañeros, gracias a las anotaciones que usted hace, tienen muchos de los conceptos que yo dicto. Como siempre, Angie, un gusto. Lucero, nos miramos en la siguiente clase. Jóvenes, nos vemos. Feliz fin de semana, Lick. Adiós, jóvenes. Estamos esperando el libro, ya mero. Sí, primeramente Dios, le necesita María. De verdad que esa dedicatoria se va de este pelo, güey. En primer lugar, mi paciencia, y la paciencia de esa señora, porque es terrible. Ahí en el primer lugar. Segundo lugar a Dios y segundo lugar a mi paciencia, ponga. Algo así va a ser. Se lo prometo que así va a ser, Josué. Dios me los bendiga. Buen día, Dios.